Pues qué tal, muy buenas noches y aquí estamos otra vez con otro episodio más. Esta noche vamos a tratar un tema bien interesante que pues ahorita es una situación que si la pudiéramos medir sería pandemia. Y para esto tenemos de invitada a una psiquiatra de lujo que es la doctora Jessica Andrade Márquez. Ella, como les digo, es médica psiquiatra y bueno, tiene mucho conocimiento del tema, por eso me atreví a invitarla. Afortunadamente aceptó la invitación y aquí la tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jessica? Hola, muchas gracias por la invitación. Pues aquí hablando del tema más popular del momento. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué es la ansiedad? Platícanos, ¿tú por qué crees? ¿A qué le atribuyes tú, Jessie, el hecho de que haya tanta ansiedad entre los jóvenes y no tan jóvenes y niños y de todo? Estamos viviendo un tiempo donde todo el mundo dice, es que estoy muy ansioso. Yo creo que sí, como bien lo comentas, en esta parte de que cada etapa de la vida tiene sus propios motivos para desarrollar ansiedad, cierto es que todos tenemos un común denominador y son los cambios a nivel global que hemos tenido. O sea, hemos tenido un desarrollo como sociedad, como humanidad, en donde obviamente las exigencias van en aumento y lamentablemente cada vez la tolerancia a toda esta nueva adaptación es menor y pues ahí están las consecuencias. Desarrollamos ansiedad. Porque pues es normal a veces que tengamos cierto grado de ansiedad, ¿no? Para funcionar bien ante un estado de alerta, de huida de peligro. Pero ahorita, caray, o sea, las crisis de angustia son el pan nuestro de cada día en la consulta, en donde la gente llega y dice es que estaba en el banco, es que estaba haciendo la fila en el supermercado y comencé a sentir que me ahogaba, comencé a sentir una opresión en el pecho, comencé a sentir una sensación de mareo, una sensación de hormigueo en mis manos o en el brazo, dolores, escalofríos, inclusive llegué a pensar que me estaba perdiendo porque me desubiqué. Estas crisis de angustia, ¿qué opinas? ¿Por qué crees que den? Yo siempre a los pacientes les pongo una analogía de todos como seres humanos, o sea, porque es la naturaleza en general, tenemos un límite y somos como una ollita de presión. ¿Qué pasa con las ollas de presión cuando la válvula no funciona? Cuando no tenemos esa vía de escape, cuando tendemos a acumular y acumular y acumular preocupaciones, pero no buscamos el equilibrio en la carga, pues así como las ollas, ¿verdad? Explotan y nosotros también explotamos. Es la analogía que yo les pongo y por eso desarrollamos o se llegan a dar las crisis de ansiedad. Cuando la ansiedad está al límite. Porque nunca pudimos o nunca supimos cómo regular esa ansiedad que a lo mejor nació simplemente con una preocupación y nunca lo resolvimos a tiempo. Y estamos hablando de este tema que es bien importante porque yo creo que todos nosotros tenemos que ser contadores públicos en la cuestión emocional. Así es. No podemos dar más de lo que estamos recibiendo. Y creo que debemos de tirar como una línea imaginaria con la pareja y decir, a ver, ¿qué estoy recibiendo de la pareja y qué estoy dando yo? ¿Qué estoy dando con mi hijo? ¿Qué estoy dando con la amiga? ¿Qué estoy dando con el amigo? En fin, con todas las personas que nos rodean, inclusive con nuestro trabajo. ¿Estoy recibiendo más de lo que estoy dando o estoy dando más de lo que estoy recibiendo? Y entonces empezamos a estar en bancarrota emocional. Y entonces viene ese desequilibrio que va a detonar con una crisis de ansiedad, también llamada crisis de angustia o ataques de pánico. Y vemos cuando vemos a la persona, cuando lo platicamos con ellos, te das cuenta que no existe una armonía entre lo que quiero, entre lo que pienso y entre lo que hago. Como que esta parte, cuando no existe esta armonía, es cuando nos desequilibramos totalmente y vienen estas crisis de ansiedad. Pero también tenemos que decir que las crisis de ansiedad pues difícilmente van solas, por lo general van acompañadas o la antesala de las crisis de ansiedad es una depresión crónica que a lo mejor nos acostumbramos a vivir con ella y más en el caso de las mujeres como que nos acostumbran a vivir con una depresión, a estar funcionando con esa depresión y finalmente llega un momento en que explotamos. Así es. De hecho, bueno, cuando el paciente llega a consulta,
generalmente es por la crisis de ansiedad. Pero bueno, empecé hace una semana. Pues no, o sea, realmente analízalo, no empezaste hace una semana. Esto es la punta de un iceberg que empezó seguramente hace años. Mucho, sí, en el tema de la depresión, pero también en el tema de la misma ansiedad que vamos, de cierta manera, acostumbrándonos a tener. O sea, ¿cuántos pacientes, por ejemplo, no son ya preocupones desde estudiantes, ¿no? Y buscan siempre estar en el número uno, no reprobar o que no los regañan los maestros. Y es como una evolución de la ansiedad. ¿Qué va a pasar cuando ese estudiante se vuelva adulto o empiece el trabajo? O sea, que si no logró regular toda esta parte, como bien lo decías, de buscar el equilibrio, pues lo que va a pasar es que entre más avance en la vida, pues más preocupaciones y más responsabilidades va a haber y más factores ansiogenizantes se va a encontrar. O sea, es esta parte de el autoconocimiento y la autorregulación que todos como seres humanos tenemos que ir desarrollando a lo largo de la vida. Sí, porque podríamos hacernos una pregunta, y más el entorno médico, pero yo creo que ahorita esto es básico en todos los entornos, es ¿cuánto tiempo me dedico a mí? Y en el caso de las mujeres, difícilmente se dedican ni siquiera 1 hora al día a ellas, a decir, este es mi rato de esparcimiento, este es el rato en que voy a mi clase de yoga, o hago una meditación, o escucho una música, o puedo entrar tranquilamente al baño inclusive, ¿no? O sea, porque los niños ya le están tocando, porque el marido ya le está llamando, porque ya tienen que hacer, porque se le está quemando la olla en la estufa. Entonces, vivimos en un mundo caótico, y más en nuestro país, que se ha vuelto un país muy consumista. Esta parte en donde no tenemos esos periodos de relajación o de esparcimiento que en otros países primermundistas los tienen, inclusive en los salones de clases, ¿no? Veía el otro día un video de niños chinos en donde determinado tiempo la maestra los pone a escuchar música y hacer algo de rutina de ejercicio, precisamente para que liberen ansiedad, para que liberen esta situación de tensión y para que haya cierto esparcimiento, inclusive dentro del salón de clases, sin arruinar la disciplina escolar. No, claro, es esta parte de irlos enseñando a regular emociones y a ser adultos mentalmente pues más estables en un futuro, ¿no? Y esta parte de las mujeres como madres de familia es algo bien importante, porque lamentablemente sí, como mamás nos absorbe el tiempo los hijos, las mamás que somos trabajadoras pues tenemos que buscar el equilibrio entre los hijos y el trabajo y la pareja y los amigos y sí, es difícil y yo entiendo esa parte, pero cuando no identificamos la necesidad de que, pues por muy difícil que sea, tenemos que buscar esa parte que, como bien dices, necesitamos, 1/2 hora, 1 hora, un momento a solas, un momento para nosotras, vamos a colapsar en algún momento. Pero también lo que yo veo, sobre todo en nuestra sociedad, es que no hay luego muchos espacios que nos permitan como mamás trabajadoras, pues tener esa parte, ¿no? ¿Cuántas mamás, por ejemplo, no tienen el apoyo de quién les cuida a los niños? O quien no tiene acceso a una guardería, o pues quien no tiene la opción de trabajar más que en casa, que es el trabajo más pesado. Mis respetos para las que solamente se dedican al hogar. Es el trabajo más pesado, cuidar a los hijos y hacerse cargo del hogar. Y entonces no existe esa parte de ¿y a dónde me acerco, verdad? ¿Y a dónde me esparzo? O sea, no es tan fácil que una mamá se pueda escapar y dejar a los hijos solos, por ejemplo. Y en nuestra cultura mexicana, doctora, la situación es, a ver, ¿a dónde vas? ¿Vas al trabajo? Sí te cuido a tus hijos. No, tú ya saliste del trabajo. Es más, sales a las 5 de la tarde, en lo que llegas aquí a la casa, máximo 5:30, aquí están tus criaturas. Aquí están las bendiciones y hasta aquí llegué yo. Pero si te llego a decir, ¿sabes qué, mamá? Es que voy a ir, o ¿sabes qué, amiga? Cuídame a los hijos porque voy a salir un rato con un grupo de amigos, o tengo ganas de aprender a andar en bici, o tengo ganas de aprender a tal deporte. Ahí no hay una
una situación de solidaridad entre nadie para que te cuiden los hijos. No, es muy complicado y bueno, por ejemplo, en otros países está esta opción, ¿no? Hay, no sé si propiamente se llaman guarderías, pero hay espacios en donde se pueden quedar los niños o hay espacios culturales, recreativos, donde los niños sabemos que van a estar seguros y mientras la mamá pues toma una clase de pintura, de baile, de lo que sea que ella desea. Y lamentablemente no es tan fácil encontrarlo aquí. Qué triste esa parte, ¿no? Y lo vemos también que esto pasa a perjudicar porque a veces cuando estamos muy ansiosos, ¿qué pasa? Llega el viernes, el famoso viernes, y hasta hay dichos que dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, porque hay un acúmulo de tensión impresionante de toda la semana laboral. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué, amiga? Pues vamos a mi casa o vamos a la tuya o vamos a reunirnos en casa de alguno de los compañeros de trabajo o de los amigos. Traemos a los niños, los encerramos ahí en un cuarto, les compramos pizza, comida chatarra, etcétera, y nosotros nos compramos la botella de tequila o de mezcal que está muy de moda y entonces nos preparamos nuestras bebidas espirituosas para desahogarnos. Cuando esto es un desencadenante todavía peor, claro, porque el alcohol es un depresor y también es un ansiolítico posterior. Así es. ¿Y cuántas personas no conocemos, por ejemplo, en este tema de la automedicación con el alcohol, que es frecuente? O sea, las personas que llegan del trabajo y se beben sus copitas o se beben su cerveza, porque ha sido tanta la carga durante el día o durante los días previos que, bueno, es la única manera en que logran esa relajación, logran esa calma. Malamente, porque cierto es, nos va a dar problemas después, nos va a cobrar la factura. Y que desafortunadamente lo vemos inclusive con los médicos que le dicen, no, usted no se preocupe, usted llegue y tómese 2, 3 copitas, 3 cervecitas, ahí téngalas en su refrigerador, relájese y con eso usted va a dormir muy bien. Cuando estamos fomentando un alcoholismo que a la larga va a detonar, porque sabemos que el alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal, pero es algo que tú lo sabes, Jessica, cómo la gente que tiene un cuadro de depresión busca ciertas sustancias que van a minorar temporalmente eso. Y una de ellas es el alcohol, ¿no? Sí, el alcohol. Y ahorita que hablamos del tema de luego la falta de concientización de la ansiedad como problema, la misma automedicación, la sobredosis o el abuso de las benzodiazepinas, que es el pan de cada día en nuestra consulta. ¿Cuántos pacientes o cuántas personas que iniciaron o manifestaron primero un insomnio antes de decir estoy preocupado, tengo colitis, tengo taquicardias, me siento mal físicamente? Lo que los llevó a la consulta con un médico general fue no puedo dormir. ¿Y cuántos médicos no simplemente prescriben la benzodiazepina y ahí empieza todo el padecimiento, ¿no? Y la benzodiazepina, para que ustedes nos entiendan, son aquellas pastillas como el clonazepam, el alprazolam, el midazolam, el lorazepam, y bueno, hay muchísimas benzodiazepinas que lo único que varía en ellas es el tiempo de vida que permanecen activas en nuestro sistema, en nuestro organismo. Y cuando llegan con el psiquiatra, porque luego el psiquiatra tenemos fama de que no, ¿para qué vas con el psiquiatra? Sí. Si nada más te va a envenenar y nada más te va a hacer dependiente a sustancias. Vas a estar dormido todo Cuando el día. no saben que un paciente tarda muchísimos años en llegar realmente a una consulta que debió de haber iniciado aquí con el psiquiatra y que entonces fueron con su médico familiar. Pero antes de ir con el médico familiar, muy probablemente su vecina del alma, su amiga del alma, le dice que no estoy pudiendo dormir. Dice, pues a mí me recetaron unas pastillitas muy buenas, mi médico del seguro o del ISSSTE, para que no se sientan, o de cualquier otra parte, y te voy a dar un cuartito para que empieces a dormir, vecina. Y entonces la vecina le dice, no, ya se me acabaron las 5 pastillitas que me regalaste, vecina. Pues acá te doy otras 5, pero saca ya de una vez tu cita con el médico. Y entonces comienzan a dar tratamientos hasta para 6 meses, donde está ese cúmulo de clonazepanes o de alprazolanes en los burós de estas personas y que luego llega el nieto y se los zampa o los vende en la escuela y esto se vuelve un problema social y de salud pública muy fuerte. Sí, y con algo tan sencillo como pudo haber sido que indaguemos como médicos de primer contacto un poquito en el origen del síntoma. O sea, el insomnio sabemos que es un síntoma, pero de una serie de cosas que el paciente ya trae. No es un... Obviamente hay sus excepciones en ciertos trastornos del sueño, pero la mayor parte de las ocasiones insomnio va a ser equivalente a ansiedad.
pues Sí. no lo estamos atendiendo como debemos hacerlo como médicos. Y sobre todo saber que cuando el insomnio es variable, por ejemplo, cuando tenemos insomnio inicial, cuando estamos dándonos y dándonos vueltas en la cama y que no sabemos, que Dios mío, no me puedo quedar dormida, y es la 1 y no me puedo quedar dormida, ya son las 2 y me tengo que despertar a las 6, etcétera. Este insomnio inicial muchas veces tiene que ver con el problema de la ansiedad. Cuando es un insomnio intermedio que se están despertando y volviendo a quedar dormidos, etcétera, ahí vemos que tiene que ver más ya con la depresión o con otros problemas sistémicos, con otras enfermedades sistémicas. Pero finalmente el insomnio terminal, que se da mucho en los adultos mayores, que es cuando a las 4 de la mañana o 3:30, 4 de la mañana, dice, ya estoy con el ojo pelón, como vulgarmente decimos, y este insomnio tardío, este insomnio final, tiene que ver con la depresión en el adulto mayor y en cualquier época de la vida, ¿no? Claro. Donde dices, ya no me alcanza la energía, llego a la casa súper cansada y ya no puedo ni siquiera desmaquillarme, ni siquiera a veces me quedo dormida en el sillón. ¿Y por qué? Porque viene este cuadro de depresión, de baja de energía, y la persona está despierta a las 4 de la mañana, ahora sí que, ¿qué hace, no? En esta parte. Y vemos que ahí muchas veces en este insomnio intermedio, pues tiene que ver ansiedad y depresión. Así es. Y sí, pues es que luego la ansiedad y la depresión son hermanitas, ¿no? O empezamos con una y se va a desarrollar la otra, o viceversa, si cualquiera de las dos que inicie no se atiende o no se identifica de manera adecuada. Sí, eso es importante. Muchas veces hay muchas depresiones enmascaradas y podemos hablar de las depresiones, no solamente de la depresión, sino cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra personalidad, hacemos un tipo de depresión. Así es, no va a ser igual la depresión que desarrolle ni el tipo de personalidad ni la etapa de vida en la que estamos atravesando. Luego, por ejemplo, ¿qué está pasando en los jóvenes, no? Cuando es difícil a veces que los padres de familia identifiquen la depresión, porque pues, esperamos verla como nos dicen que es la depresión, que vamos a encontrarlo llorando todo el tiempo, no va a querer levantarse de la cama. Es variable porque él está en otra etapa de su vida, tiene mucho que ver en dónde está desarrollándose o cuál es la funcionalidad que esperamos para el joven, para el adulto mayor. Y es ahí donde no podemos generalizar un checklist de lo tiene, entonces tiene el diagnóstico. Es de ahí, sí, también la complejidad del diagnóstico y la atención de nuestros padecimientos psiquiátricos. Porque luego los papás dicen, ay, doctora, él pidió que le sacara cita con la psiquiatra, pero ¿cuál depresión ni nada? Lo que pasa es que es muy flojo, por no decir más feo, pero se la pasa todo el día acostadote, sin hacer nada, pero que no lleguen las 7 de la noche, porque entonces el joven sí se mete a bañar, se pone guapo y se sale a pasear. Y entonces, ¿a qué se sale? ¿Realmente se sale a pasear? ¿O realmente se sale a drogar? ¿O se sale a beber? ¿O se sale a buscar un esparcimiento que solamente está alimentando aún más la depresión que trae de fondo? Claro, y es esta parte de la pobre concientización que como sociedad tenemos en estos temas, ¿no? Todavía incluso toca ver de que el chico o la chica acaban de tener alguna conducta autolesiva y fue manipulación, o sea, lo hiciste por no puede ser y no te creen cuando les explicas. Es que su hija o su hijo realmente tiene ansiedad, está deprimido, o sea, se siente mal y no te creen. O sea, hay padres de familia que a pesar de que ven el antes y el después en un tratamiento, les es difícil comprender y entender esta parte. Lo que pasa es que, híjole, estamos ante una profesión como psiquiatras que todas las enfermedades que pegan en la cabeza están muy estigmatizadas. Muchas veces prefieren decir mi hijo tiene un soplo en el corazón o mi hijo tiene un problema en el estómago o lo van a tener que operar del intestino, a decir mi hijo parece que le diagnosticaron depresión o parece que mi hijo tiene un trastorno de ansiedad o parece que mi hijo le diagnosticaron ahí que tiene rasgos de personalidad X, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que abrir como sociedad a aceptar a los trastornos mentales que están hoy en día y que nos han rebasado, porque han rebasado todo tipo de situaciones para poder llevar el control adecuado de estas, ¿no? Tanto con medicamentos como que haya los servicios adecuados para que sean atendidos y muchas situaciones que podríamos hablar de esta situación. Pero consideramos que ahorita estamos en una situación donde todos estamos intoxicados con cortisol.
Y el cortisol es aquella sustancia que producimos cuando estamos muy estresados. Y entonces vivimos en un momento, en una vida de mucho estrés, desde que nos levantamos, comenzamos a correr y correr y correr y correr para tener todas las demandas cubiertas, para no quedar mal, ante todas las expectativas que la sociedad nos ha marcado y las cuales nosotros las hemos comprado, ¿no? Las expectativas tanto físicas como de quedar bien en la profesión que tenemos, el tener hijos o casarnos, toda esta parte de cumplir expectativas ajenas, porque muchas veces nos tendríamos que detener y decir, a ver, ¿cuáles son realmente tus expectativas de vida que tienes tú? Que tienes tú, no que tienen tus padres, no que tiene la gente que te rodea. Y en ese momento, ¿cómo bajaría la ansiedad y cómo bajaría nuestros niveles de muchas cosas que estamos padeciendo hoy? Así es. Hay personas que incluso, digo, es verdad, cierto, es que como seres humanos desarrollamos ansiedad como un mecanismo de supervivencia, ¿no? Lamentablemente, hay quienes asumen que el estar con un estrés continuo y en un estado ansioso permanente es normal. Y entonces, bueno, pues, sí, hablamos del cortisol y es cuando yo les explico, pues es que sano no es. O sea, no puedes estar en un constante estado de hipervigilancia, de alerta, porque el cortisol te va a cobrar la factura. Y entonces va a hacer que desarrolles hipertensión o va a hacer que desarrolles diabetes o se va a acabar tu intestino con unas úlceras enormes que vas a generar conforme avanzan los años. Y entonces no es tan inocuo vivir con ansiedad. Hay quienes dicen, es que me siento más activo, pero todo el tiempo está preocupado. Entonces, realmente sí, funciona y cumple muchas expectativas de muchas personas, pero no está viviendo, no está disfrutando. Lo que es la calidad de vida. Así es. Yo creo que ahorita no podemos comprar lo que es la paz y la tranquilidad, ¿no? Yo creo que ahorita sería el lujo más grande que pudiéramos darnos, el decir, vivo en completa paz y en completo bienestar y con poco tengo, o sea, no necesito generar tanto dinero o generar tantas situaciones, porque entonces vivimos cuando acabe de pagar la casa, cuando acabe de pagar el coche, cuando mis hijos terminen de estudiar, cuando ya pueda hacer esto, y vivimos en un futuro. Sí, digo, esta parte de que hablaba hace un momento de que la ansiedad ha sido un impulso como sociedad, como humanidad, sí, luego nos lleva, ¿no? a plantearnos objetivos y a plantearnos ciertas exigencias, pues para poder evolucionar, para poder crecer en todos los aspectos. Sin embargo, la diferencia, y aquí sí quisiera hacer como un paréntesis entre, sí, el estrés que como seres humanos pues tenemos que vivir, porque ahí sí tenemos que tener como un impulso luego, no podemos estar tan a gusto en esta parte. Estar tan a gusto en esta parte, tenemos que crecer. Pero es esta parte de identificar cuando esas preocupaciones ya nos llevan a tener problemas, cuando esas preocupaciones ya son exageradas o ya no están tan sustentadas en la realidad o ya nos están llevando a un estado en el que, bueno, pues sí pudimos haber logrado el mejor trabajo y tener las mejores cosas que nos gustaron y compramos, pero no las estamos disfrutando. Y entonces esa parte donde el estrés ya sobrepasó los límites o ya nos está dando problemas físicos o ya no nos está dejando dormir, es ahí cuando tenemos que voltear y decir, o sea, creo que le tengo que bajar, esto ya se está volviendo un trastorno de ansiedad. Y nuestro cuerpo, qué fabuloso, porque nos pone así como en los carros, te dicen, oye, ya párale porque se está prendiendo el foco rojo que te dice que le falta aceite al motor. Ajá. También nuestro cuerpo nos comienza a dar señales de que, hey, ya párale, y una es dejar de dormir. Claro. O sea, te está diciendo, hey, o sea, tienes que bajarle al ritmo porque ya te estoy dando señales de que ya no estás descansando adecuadamente, o te estoy dando señales de colitis, o te estoy dando señales de gastritis, o te estoy dando señales de que tu sistema inmunológico anda muy bajo y muy deteriorado porque no estás descansando lo suficiente y porque no estás pensando en ti. Así es. Y esta parte de, lo básico, ¿no? Que empezamos con la contractura en la espalda alta, la contractura muscular y, me truena el cuello, me duele la espalda. Híjole, no, dormí mal. Sí. Y prefiero tomar los 1000 analgésicos y no se me quita. Y el dolor de cabeza y no se me quita. Y luego se empiezan a desarrollar otros problemas como las migrañas. ¿Y cuántos pacientes? Yo creo que te pasa en la consulta, esto nos pasa a todos.
Primero pasaron con el cardiólogo por las taquicardias y luego fueron con el gastroenterólogo por las colitis que no ceden, no se quitan. Y luego ya fueron con el neurólogo porque las migrañas, los dolores de cabeza no desaparecen con todo el esquema de fármacos que le han puesto. Y hasta entonces, cuando ya el mismo paciente buscó todas las posibilidades para que le dijeran, no tienes, tú no tienes ansiedad, tú tienes otra enfermedad, hasta ese momento, o sea, llegan con nosotros por descarte, porque es todavía más ansiogénico aceptar que tienen una enfermedad de este tipo y acudir a donde deben, ¿verdad? Pues con los expertos en salud mental. Pero, y eso es, y te faltó decir, fuiste muy benevolente, mi querida doctora Jessica Andrade, en decir, ya fueron con la bruja, ¿eh? Sí. Y te lo dicen ya después de que te comienzan a tener confianza y nos comienzan a querer, porque finalmente todos los psiquiatras somos adorables, sí. Nos comienzan a querer. Dicen, ¿qué cree, doctor? Antes de usted fui hasta con una bruja que me barriera y me pusieron el moño rojo amarrado para que me quitara el latido disperso, ¿no? En las crisis de angustia. En fin, entonces ya te lo platican, pero eso es algo que pasa y que es cotidiano, claro. Y que lo tenemos que hablar porque son temas que se tienen que hablar y que tienen tan fácil solución como acudir con un especialista en los temas profesionales de cómo tratar un tema de ansiedad, cómo tratar un tema de depresión, cómo tratar un tema también a veces de psicosis, porque también ahorita las psicosis breves están a la vuelta de la esquina, ¿no? Sobre todo entre los jóvenes, como de repente se disparan, claro. y muchas veces es porque están consumiendo alguna droga, o muchas veces porque su estado de ansiedad y de depresión no fue diagnosticado a tiempo y se nos fue de las manos. Claro, o justamente en esta parte de buscar la automedicación para minimizar todos estos síntomas que ya traen, pues empieza el consumo de sustancias. Y lamentablemente ya cuando llegan con nosotros, pues sí, ya traen avanzado el problema. Eso va a retrasar más, el hecho de retrasar el tratamiento implica que el tratamiento va a durar mucho más tiempo y que probablemente vamos a requerir, pues, sí ser un poquito más invasivos respecto a los fármacos. Sí. Eso es lo que deberíamos evitar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en los alcohólicos que finalmente les duele la espalda, finalmente tienen problemas de una cosa, de otra, y entonces pues ahora sí que están anestesiados por el alcohol? Y cuando ellos deciden ya dejar de tomar, deciden quitarse la bebida y comienzan a estar en sobriedad, comienzan a salir las quejas de que, caray, pues es que tenía una hernia de disco. Uh-huh. Sí, pero es que fíjese, doctora, que ahora que dejé de tomar, ahora me han salido muchos achaques. No es que le han salido. Simplemente ahora está en sus 5 sentidos y se da cuenta que su cuerpo desde hace mucho tiempo los traía, pero usted se la pasaba anestesiado, ¿no? Claro. Claro, sí, o sea, es esta parte de no ser conscientes de nuestra responsabilidad con nuestro propio cuerpo, ¿no? Hablando del tema del alcohol y en relación a justamente esta parte de la ansiedad, ¿cuántas veces no nos pasa también? La persona que ya buscó rehabilitarse, que afortunadamente se ha mantenido en abstinencia, pues ahora tiene que sí pagar la otra factura, que es todo el tema que generó alrededor de su red de apoyo de su núcleo primario. O sea, ¿cuántos niños, hijos de padres alcohólicos no nos desarrollan ansiedad? Y desde pequeños, o sea, niños que tienen el padre alcohólico y empiezan a morderse las uñas o empiezan a no dormir. O sea, esos son datos de una ansiedad de inicio temprano, que la mayor parte de las veces no se atiende en la edad que corresponde. Y es que los niños, lógicamente, le tienen pues cierta situación de miedo a los adultos agresivos. Así Imagínate un alcohólico, el papá, que debe de ser el ejemplo de fortaleza, de paz, de ese eje, que lo ves totalmente borracho, gritando en situaciones o empujando a la madre. Imagínate la ansiedad que te genera a esa edad, en donde te tienes que esconder abajo de una cama porque te da mucho miedo que tu papá vaya a matar a la mamá o te vaya a matar a ti. Así es. O ya si el adulto, o sea, si él no se atendió, no se identificó a una edad temprana, pero cuando llegan a la etapa de adulto y empiezan en esta parte de la introspección, de analizar por qué soy así, por qué me volví ansioso, o sea, de dónde viene mi ansiedad,
luego empieza, ¿no? Y como que, pues tal vez pudo haber sido porque esto no estuvo tan padre en la infancia o tuvo estas etapas de vida que a lo mejor no fueron las mejores, donde no a lo mejor tuve la mejor resiliencia o los mejores mecanismos de defensa y bueno, está bien. O sea, lo importante es reconocer el problema y trabajar el problema. Si no identificamos algo, pues nunca lo vamos a trabajar, nunca lo vamos a resolver. Y podemos estar toda la vida pensando en, pues es que yo soy así, yo soy ansiosa, ¿no? Y hay quienes se presentan o incluso luego en la misma descripción, a veces en ciertos perfiles se autonombran ansiosos, como si fuera algo que nos deba enorgullecer. Digo, está bien identificarlo, pero también tratarlo. O sea, si ya sabemos que esta es una entidad que nos puede dar, ya dijimos, hablamos de problemas metabólicos, hablamos de problemas sociales, hablamos de problemas incluso en nuestra descendencia o como sociedad. O sea, vemos que implica pues un halo de afectación, no nada más a la persona, sino a los que lo rodean. Es importante que lo identificamos entonces como un verdadero problema. Hay muchos trastornos de ansiedad como tales, o sea, hay muchos trastornos de ansiedad. Ahorita estamos hablando como de lo más común, lo que es el trastorno de ansiedad generalizada, el tener como una ansiedad flotante durante toda la mayor parte del día, o las crisis de angustia o los ataques de pánico, que son estas situaciones que pueden durar hasta 20 minutos sintiéndote muy mal con toda esta situación, como si estuviera dando un paro cardíaco, porque casi es la misma sintomatología. Pero existen otros trastornos de ansiedad, ¿no? Que muchas veces, como son más difíciles a veces de diagnosticar o de encontrar o de que la misma gente sepa que los padece, por ejemplo, la fobia social. Así es, la fobia social. ¿Cuántos... Bueno, yo recuerdo desde que estaba a lo mejor en una edad temprana, primaria, secundaria, ¿cuántos compañeritos no nos llegamos a encontrar de repente que no podían exponer, no se podían parar enfrente del salón de clases o del grupo porque realmente estaban aterrorizados? ¿Cuántas personas actualmente no tienen la capacidad de poderse detener ante un público por menor que sea y poder externar a lo mejor sus ideas? Cuando el hecho de presentarnos o tener que hablar o que incluso ser el centro de atención de otras personas nos llega a generar toda esa ansiedad o nos llega a bloquear mentalmente, entonces sí, es probable que estemos ante una situación de fobia social. Igual que, pues, otro tipo de fobias específicas, ¿verdad? O sea, habrá personas que al estar en un lugar muy concurrido, un supermercado, ahora que acabamos de pasar las fiestas decembrinas, o sea, cuántas personas no toleran estar ante multitudes o entre multitudes porque desata algo y nos prende algo acá en nuestro cerebro, en nuestra amígdala, que nos hace tener que huir. Sí, esto de la fobia social, que es ese miedo a exponerte a la crítica, ¿no? Así es. ¿Cuántas veces puedes estar en una fiesta y te da un miedo tremendo tener que atravesar por la pista para poder ir al baño? Y te aguantas 3-4 horas con ganas de ir al baño porque qué miedo, me van a ver, me van a criticar, este miedo a lo que van a pensar los otros de mí. Y cuánta gente se queda solamente como pasante de una carrera, sin poder presentar un título profesional, pero no exponerte ante los sinodales, ante un jurado calificador, te da tremendo. Y lo vemos, o sea, cuánta gente está a punto de presentar su examen profesional y entra en crisis de angustia, en un ataque de pánico, y entonces los sinodales decimos, bueno, se pospone hasta nueva fecha, ¿no? Hasta que va ella, ya alguien le aconseja que tome algo, etcétera, pero no se tratan como deben de tratarse. Y esto empieza desde niños. Yo creo que desde niños tienen que ver que antes pasaban lista y comenzaban a decir, a ver, Andrade al pizarrón, y siempre te tocaba, me imagino, porque empieza con A, sí, Andrade, y entonces decía, híjole, sigue la P de Palencia, me toca mañana, me va a pasar la maestra mañana al pizarrón, y entonces la niña amanecía enferma del estómago y amanecía con dolores para que la madre no la llevara al colegio, a la escuela, porque la iban a pasar al pizarrón a exponer o simplemente a que hiciera una operación, una suma, una división, y entonces ahí, ¿cómo se podría haber diagnosticado a tiempo muchas fobias sociales?
Así es. En esta parte de la exposición, ahora que estuvimos en pandemia, en esto de las clases virtuales, a muchos jóvenes, a muchos niños y a muchas personas, incluso dentro de sus trabajos que se pudieron desempeñar en línea, les favoreció mucho, porque no tenían que exponerse directamente a otra persona, porque pues no es lo mismo estar ante la maestra en la computadora que en el salón de clases. O es Muy más fácil, diferente. ahora pues apago el micrófono y ya, en las clases virtuales, por ejemplo. Pero cuando regresamos a la normalidad, cuando empezamos otra vez a tener el contacto con la realidad, como antes era, ¿cuántas ansiedades no se nos dispararon? O sea, hablando en el tema de fobia social, obviamente un sinfín de ansiedad en todos los niveles de vida, pero en este tema de fobia social sí lo estamos viendo más ahorita, que los jóvenes o los niños ya se tienen que enfrentar a la realidad de la interacción humana. Claro, y también, bueno, hay que recordar que se tiene el trastorno obsesivo-compulsivo como un trastorno de personalidad, que puede haber rasgos obsesivo-compulsivos de personas muy ordenadas, si hablamos del orden, o muy meticulosas de otro tipo de cosas, o coleccionistas, etcétera. Pero también vemos esta parte de ansiedad, como el trastorno obsesivo-compulsivo, que tiene que ver con un trastorno de ansiedad, ¿no? Que se ha cambiado un poquito según la nueva nomenclatura, pero que lo seguimos viendo como Claro. los trastornos obsesivo-compulsivos, pues tienen que ver con esas personalidades en donde el orden, la situación del miedo a ser contaminados, a ser contagiados, como también proliferaron en esta época de la pandemia y en donde su enfermedad pues la alimentaron, ¿no? Con este virus. Terriblemente. Sí. Entonces, sí, pues hablamos Sí. de un trastorno obsesivo compulsivo cuando sí la idea sobrepasa, ¿no? La idea puede llegar incluso a ser hasta deliroide, delirante. Pero estábamos en pandemia, ¿cierto? Es que había un virus que teníamos que tener todas las medidas para poder evitar el contagio, pero a las personas con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, o sea, las descompuso, pero impresionantemente. Que siguen usando cubrebocas Todavía. hasta la actualidad. Y si tú le preguntas a esa persona, a ese adolescente que va con ese cubrebocas, le preguntas, ¿andas enfermo, andas engripado? Te dice, no, es que dicen que andan virus todavía y que el COVID no se ha erradicado. No, ni se va a erradicar, pero finalmente tenemos que comenzar a convivir y tener anticuerpos para con todas las enfermedades que muy probablemente van a seguir apareciendo. Claro. Y vaya, es complicado luego porque en esta parte el tema de COVID específicamente, pues luego este chico o estas personas que llegan a desarrollar esta compulsión por la limpieza, por la higiene, por la nula contaminación, pues también son favorecidas por el ambiente o por la red de apoyo que los rodea, ¿no? Vienen de, a lo Familias. mejor, la familia que ya trae esta idea de que todo se tiene que desinfectar, de que no toques nada hasta que lo limpie. Y bueno, en este tema de las intervenciones, de los tratamientos, pues no nada más es a la persona que usa el cubrebocas, es saber qué está pasando en tu ambiente, qué está pasando en tu casa, de dónde se sigue alimentando esta idea, ¿verdad? Porque afortunadamente sabemos que pues ya el índice de contagios y de complicaciones cada vez es menor para esta infección en especial. Claro, pues este tema es muy interesante porque lo estamos viviendo, lo estamos viendo a diario y también hay personas que durante la pandemia, que eran por ejemplo maestros y que bueno, dejó de haber clases o comenzó la era de las clases virtuales, no pudieron regresar a las aulas, no pudieron regresar a la normalidad. No, en esta parte hubo un antes y un después, en todos los sentidos, pero también en cómo nosotros logramos o no concebir un equilibrio en nuestra salud mental. Hay quien sí, pues, todavía ahí la lleva y está buscándolo, todavía están trabajando pero hay quienes realmente se han dado por vencidos o ya no buscaron la manera de integrarse a la nueva normalidad. Lamentablemente hay casos de. Y vemos la situación de este virus, del COVID, de la pandemia. Caray, ¿mató a la gente de miedo también? Yo creo que sí.
Yo creo que sí. Porque mucha gente que tuvo COVID y que tuvo la concentración de quedarse en sus casas con su concentración de oxígeno, con el tanque de oxígeno, con sus medicamentos, con sus medidas, concentrándose para respirar, concentrándose para ir pasando los días más caóticos de su vida por esta enfermedad, pero que permaneció en su hogar, pues salió adelante. Pero hubo gente que se desesperó porque sí le faltaba el aire, porque claro que estaba concentrando oxígeno, tenía concentraciones de oxígeno bajas, pero la crisis de angustia se apoderaba de ellas. Y llegaba un momento que los servicios estaban atiborrados, estaban colapsados, y entonces entre si es o no es, lo intubamos, ¿no? Así es. Porque también no había tanto personal médico, esa es una realidad y hay que decirlo, ¿no? Entonces, muchas veces la gente con crisis de angustia fue intubada. Sí, muy probablemente. Sí, claro. Es muy probable. Imagínate una persona que ya traía, por ejemplo, su propio trastorno de ansiedad, sus crisis y resultó pues una infección por COVID, pues fue una mezcla a lo mejor no muy favorecedora. Y lo vemos en muchas enfermedades, ¿no? Lo vemos en enfermedades con estas personas que van rutinariamente a los servicios de salud y que van y que dicen es que no se me quita el dolor y tengo este dolor y ya no aguanto el dolor y ya me tomé el medicamento y el analgésico y ya llevo la dieta y sigo con el dolor y acaban en un quirófano. Los abren y finalmente el gastroenterólogo dice, no trae usted nada. Así es, como otros tantos profesionales de los que hemos mencionado, ¿verdad? Sí, las enfermedades somáticas son otra cosa más que ansiedad. Así es. En cuanto a lesiones dermatológicas, por ejemplo. O sea, ¿cuántas alergias no hay? Y no, pues es que me preocupo y me sale la alergia. Y pasó algo, tuve una discusión en el trabajo o estoy mal con la pareja y empiezo con las manchitas en la piel. O empiezo con el acné, sobre todo sí. en chicos más jóvenes. O sea, son manifestaciones que... Y es que hay personas que realmente no creen esta parte de las enfermedades somáticas. Pero todo lo que nuestro cerebro pueda contener o no, se va a manifestar en alguna parte de nuestro cuerpo, en algún órgano de nuestro cuerpo. Lamentablemente, pues muchas veces ignoramos las señales, como bien lo decías, y bueno, el ignorar las señales, lo único que va a hacer es que esto crezca y la bomba explote un día. Esa parte, ¿no? Yo creo que este momento, yo creo que lo que nos gustaría decirle a las personas que nos están viendo y escuchando es precisamente que vean cómo están en este momento de sus emociones, cómo está ese cortisol, esa ansiedad, si realmente la pueden ellos controlar o si ya se les disparó y que entonces tienen que acudir a consulta con un médico psiquiatra. Y el médico psiquiatra mandará a hacer exámenes como tan fácil como un perfil tiroideo, porque muchas veces muchos de las ansiedades son provocadas por enfermedades como la tiroides. Claro. Como médicos, hay que recordar que nosotros somos médicos. Luego se pierde como este sentido de que los psiquiatras estamos capacitados para hacer descarte de otras enfermedades, porque también hay enfermedades que pueden manifestarse con síntomas de ansiedad, ¿no? Claro que las enfermedades cardíacas, claro que las enfermedades tiroideas o incluso algunas enfermedades metabólicas. Bien lo decíamos, cuando llegan a consulta de atención en enfoque mental, pues es que ya le dieron vuelta a muchos, muchos médicos. Ya llevan ahí todos los estudios sabidos y por haber. Pero en este sentido de que tenemos que ser conscientes de nuestras emociones, de que tenemos que darnos cuenta cuando ya algo nos está rebasando, también saber que no pasa nada si nos acercamos y buscamos el apoyo. A los profesionales que tienen el primer contacto, también sensibilizarlos en esta parte de tampoco pasa nada si los canalizamos con algún psicólogo o con algún psiquiatra. O sea, es válido y yo creo que es más responsable como profesionistas que también de allá para acá hagan el descarte del padecimiento. Y luego muchas veces al médico, el cardiólogo, al médico internista, al médico gastroenterólogo, le da como pena
porque no está preparado o no está enfocado académicamente a poder decirle al paciente, sabe que, mire, afortunadamente usted no tiene nada físico, no, en la endoscopía que se le practicó no existe ningún pólipo, no hay ningún cáncer, lo que trae usted es una colitis nerviosa, vamos a tratarla con esto, pero yo le sugeriría que usted fuera a ver a un psiquiatra. Esta parte, ¿cómo les cuesta trabajo? Entonces, muchas veces lo mandan con el neurólogo. Y el neurólogo, que no está capacitado para ver depresiones ni ansiedades, sino otro tipo de problemas, ¿qué pasa? Les da ahí el antidepresivo que consideran que es el que les va a dar por alguna situación, y entonces les dispara unas crisis de angustia, les dispara una serie de cosas que finalmente van a caer con nosotros. O sea, esa es una realidad. Se tardan muchos años, pero finalmente caen con nosotros muy maltratados, muy desgastados y muy gastados económicamente. Pero caen, y cuando te le comienzas a dar el tratamiento, regresa y dice, ¿y por qué desde un principio no me mandaron con un psiquiatra? Así es, y me toca, y es muy frecuente escuchar, por ejemplo, comentarios de fui a urgencias porque me sentí muy mal y sentía que el corazón se me salía y no podía respirar. ¿Y qué te dijeron? Que no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada, verdad? ¿Y qué explicación te dieron? No, que no tengo nada. Y en este sentido lamentablemente, en esta parte de la sensibilización dentro del ámbito médico, minimizamos mucho la salud mental. Y entonces, bueno, pues ahí también tiene mucho que ver las proyecciones que como humanos hacemos con nuestros pacientes, porque no, la ansiedad no existe. O sea, no te hagas, tú no tienes nada, señora, ya llévesela a su casa. O Sí. me ha tocado incluso pacientes que ya están en tratamiento, les llega ahí algún servicio de urgencias y ¿por qué se está tomando el escitalopram? No, pues porque me lo recetó X médico, ¿no? Y esto ha Usted sido no lo siempre. necesita. Qué tristeza. Sí, es muy, muy triste. A mis alumnos de la escuela de medicina, yo siempre les digo, a ver, en mi época no había nada de salud mental, ¿eh? O sea, llegaban al servicio de urgencias y decían que y para que no se oyera muy feo, decían una PBH. Era una pinche vieja histérica. Dios mío, y lo que hacían era inyectarle agua destilada para que se fuera a su casa, porque habían ellos visto que estaba bien de glucosa, que la presión estaba en orden y que las palpitaciones habían desaparecido, y entonces era diagnosticada de esa forma. Nunca era canalizada ni con un psicólogo, ya no digo con un psiquiatra, darle la contención adecuada. Simplemente a la familia le decían, no tiene nada, se acabó. Y entonces esa parte es bien, la red de apoyo de esa persona que tiene crisis de angustia se diluye. Claro. O sea, se está haciendo, ya dijeron que no tiene nada, y bueno, lo que se puede ver que es la glucosa, lo que se puede ver que fue la presión, lo que se puede ver que son los análisis, salen bien. Así que no tienes nada, te estás haciendo, ¿no? Sí, y bueno, pues si es que el médico lo dijo, pues yo le creo, ¿verdad? Porque él es el experto, es el que está ahí en el área, en el área de urgencias o en el consultorio, y pues si él dice que no es importante, no es importante. Entonces de ahí la necesidad pues no pasa nada si sospechamos en un primer nivel, a lo mejor tiene depresión, a lo mejor tiene ansiedad, a lo mejor no estoy capacitado como médico de primer contacto no conozco los criterios o no sé por dónde irme, pero sé que afortunadamente cada vez existen más lugares a donde podemos canalizar a los pacientes, simplemente con alguna intervención psicológica. Y entonces ya obviamente el psicólogo que está más capacitado sabrá, ¿no?, de qué nivel de gravedad estamos hablando y saber si lo deriva o no al área de psiquiatría. Pero es importante que este tipo de temas se difunda para toda la población, porque cuántas personas existen en este momento que a lo mejor están atravesando por insomnio, preocupaciones excesivas, los miedos irracionales, las mismas crisis de ansiedad que no han sido identificadas y no han sido tratadas y pues no saben ni a dónde acercarse o no saben qué hacer porque ya fueron con el médico de urgencias y les dijo, no, tú no tienes nada. Mira tus estudios, ya saliste Eso bien. sí es entrar en pavor. Decir, Claro. Yo que siento esta opresión y que siento estas palpitaciones y me dicen no tiene nada, entonces, ¿a dónde me mandan? Así es. ¿A dónde me mandan? No, lo estamos desahuciando en ese momento. Y la prueba está que un inmenso porcentaje de gentes que se han quitado la vida, un mes previo fueron a un servicio de contacto, o sea, de primer nivel. Así es. Y no hicieron la pregunta tan sencilla que hoy la tenemos que hacer psiquiatras y no psiquiatras.
¿Has querido quitarte la vida? ¿Piensas en quitarte la vida? Que ahorita es una pregunta tan normal que todos tendríamos que hacer. Todos tendríamos que hacer, pero lamentablemente todavía a muchas personas les es difícil hacerla. Y todavía lamentablemente existe este concepto de, es que si le digo, ¿qué tal si le planto la idea, no? ¿Cuántas veces, o sea, ya lo hemos cansados de explicar esta parte de, es mejor preguntarlo, es mejor identificarlo, no omitas esa pregunta no te quita un medio minuto de tu vida hacerla y a lo mejor logras hacer mucho por una persona o salvarle la vida. Porque sabemos que todos los suicidios consumados son muertes prevenibles, que hubiéramos podido prevenir con una buena educación en salud mental. Así es, que nos falta mucho como sociedad. Sí, luego pues es difícil que logremos un gran impacto con la difusión de estos temas, pero es algo que nos consta que constantemente estamos trabajando, ¿no? Y tratamos de que le pierdan el miedo a ir al psicólogo, que le pierdan el miedo a ir al psiquiatra, o que dentro del mismo ámbito médico también le perdamos el miedo a decir, pues somos humanos y también los médicos nos enfermamos de ansiedad y nos enfermamos de depresión. No somos dioses. Porque también esa es la otra parte, ¿no? O sea, es como si un cirujano no le fuera a dar nunca apendicitis o no le fuera a salir nunca una hernia. Pues lógicamente un cirujano puede caer en una plancha de un quirófano. Y ojalá que sea tratado igual como él trata a sus pacientes. Igual nosotros, o sea, en el ámbito del psiquiatra, te quieren ver como un ser humano perfecto. Cuando no, somos seres humanos y claro que tenemos nuestros errores, estamos nosotros especializados en ciertas cosas, pero esa parte sí es importante como médicos. Qué difícil para los médicos que tenemos rasgos narcisistas aceptar que tenemos alguna situación en nuestra cabeza. Claro, o aceptar que los otros la pueden tener. ¿Cuántos estudiantes no nos han tocado que atraviesan por trastornos de ansiedad impresionantes y los mismos maestros médicos, o sea, minimizan lo que está pasando y minimizan si ya tuvo el intento de suicidio y minimizan todo lo que en cuanto a salud mental pueda estar desarrollando el estudiante de medicina? O sea, hacemos médicos que bloquean sus emociones porque no está bien visto desde que está, o sea, si no es bien visto que te atiendas cuando eres estudiante, mucho menos va a ser bien visto que te atiendas cuando eres el médico adscrito, ¿no? Eso es la otra, y esa parte sí tenemos que dejarla bien claro. Inclusive médicos que están en formación, haciendo su internado de pregrado, que destapan ahí, que desencadenan un estado de ansiedad, y entonces dicen, es que tú ya te tienes que ir a tu casa porque tú ya no puedes ser médico. Qué tristeza y qué ignorancia. De las gentes que están en niveles de enseñanza, ¿no? Así es. Con decir, tú necesitas un tratamiento y vamos adelante. Claro, pero esta parte de prefiero hacer que no existe y bueno, el hecho de minimizarla, el hecho de decir no eres apto para, o te voy a descansar, o vete 6 meses a tu casa, o sea, o dividimos el año de internado, de servicio social, o incluso el semestre que puede estar cursando, pues es nulificar la enfermedad, es hacer como que algo no está pasando, no está existiendo, en lugar de poderlo trabajar como debe de ser, ¿no? Canalizarlo adecuadamente. Claro que sí. Pues se nos ha pasado el tiempo volando, Jess. Sí. Se nos ha pasado el tiempo volando y queremos comprometer a la doctora Jessica Andrade a que venga a platicar de otro tema. Nos encanta cómo lo platica, me deja hablar. Y aquí vamos a seguir con esto que siento que es la nueva forma de podernos comunicar. Sí, yo encantada, cuando me inviten, aquí estaré. Y yo creo que sí, todo esto es importante y es necesario, porque si queremos tener cambios como sociedad, tenemos que hacer algo como sociedad. ¿Qué nos toca? Dar a conocer que no pasa nada, que son enfermedades como todas las enfermedades, que tienen su sustento biológico también, que luego ya nos faltó tiempo para hablar un poquito de eso, pero que si las podemos y las sabemos identificar a tiempo, vamos a crecer como humanos y obviamente el estar sano individualmente nos va a permitir tener un círculo social, un círculo cercano y una sociedad desde la parte que nos toca sana. Pues muchísimas gracias a la doctora Jessica Andrade Márquez y aquí nos vamos a seguir viendo. Bonitos.